Dicen que algunos nombres no se pronuncian, se desatan, y que si dices Ulises frente al mar, las olas cambian de ritmo, como si recordaran al hombre que las desafió durante 20 años. Imagina esto: un héroe atrapado entre dioses que lo odian, monstruos que lo persiguen y tentaciones capaces de destruir a cualquiera. Un hombre tan listo que burló a un cíclope, y tan imprudente que por un grito de ego condenó todo su viaje. Sí, Ulises no es un santo. Es el protagonista de la mayor serie de desgracias, milagros y decisiones cuestionables de toda la mitología. Y hoy vas a navegar con él. Aunque te prometo una cosa: cuando acabes este viaje, ya no volverás a ver el mar igual. Porque la Odisea no es solo un poema, es un espejo, uno que devuelve la versión más temible y más brillante del ser humano. Y la historia empieza justo aquí, en el instante en que un truco de madera incendió una ciudad entera y cambió el destino del mundo para siempre. Todo comienza con un silencio cargado de tensión. Los griegos, agotados tras 10 años de guerra frente a Troya, miraban a Ulises como si esperaran de él un truco final. Y lo tuvieron: el caballo. Ese inmenso engaño de madera que, según cuenta una fuente tardía, era tan grande que tuvieron que desmontar parte de las murallas griegas para construirlo. Lo curioso es que, según otra tradición, el propio Ulises dudó hasta el último momento, temiendo que sus compañeros no resistieran esconderse dentro durante la noche entera. Pero lo hicieron, y la ciudad cayó. Y la estela de humo sobre Troya marcó el inicio del viaje más improbable de la antigüedad. Ulises, rey de Ítaca, marido de Penélope, padre de Telémaco, hombre que solo quería volver a casa. Su barco era pequeño, sus hombres pocos, y sus esperanzas enormes. Y, sin embargo, desde el primer día, algo oscuro parecía empeñado en torcerle el rumbo. Un dato que pocos mencionan: el primer viento contrario que lo desvió del camino no fue simplemente una tormenta, sino, según algunos himnos, un castigo directo de Poseidón, que ya desconfiaba del héroe por aquel truco del caballo. No hace falta ser dios del mar para intuir que aquello no iba a acabar bien. La primera parada fue tan desconcertante como peligrosa: la isla de los lotófagos. Un lugar donde la comida sabía a olvido. Los hombres que probaban el loto ya no querían volver a casa, ni luchar, ni recordar. Se deshacían por dentro como si un sueño cálido les borrara la voluntad. Ulises tuvo que arrastrarlos al barco por la fuerza. Fíjate en la ironía. El héroe más astuto del Mediterráneo enfrentó un enemigo sin armas, sin monstruos, sin ejércitos, y estuvo a un par de mordiscos de perder a toda su tripulación. Ese fue el primer aviso de que el regreso iba a costarle mucho más que fuerza. Y luego vino Polifemo, el cíclope gigantesco que guardaba ovejas y comía hombres. Este episodio tiene un detalle que siempre me ha fascinado. Cuando Ulises dijo llamarse Nadie, el cíclope literalmente gritó: «¡Nadie me está atacando!», y sus hermanos lo tomaron por loco. Es un truco brillante, pero también la raíz del desastre. Porque, cuando Ulises escapó, hizo lo que ningún héroe sabio haría: reveló su verdadero nombre. Gritó desde el barco: «¡Soy Ulises, el destructor de Troya!». Y así, con esa fanfarronada de último minuto, firmó su sentencia. Polifemo era hijo de Poseidón, y el dios del mar no olvidó jamás aquel acto de soberbia. A partir de ese día, cada ola intentó hundirlo. Después llegaron los vientos de Eolo, el dios que guardaba las brisas en odres sellados. Un dato maravilloso: Eolo le regaló un saco con todos los vientos contrarios, atados como animales rabiosos. Ulises estuvo a nada de llegar a Ítaca. Ya la veía a lo lejos, según cuentan algunas versiones,
tan cerca que distinguió incluso una columna del palacio. Pero sus hombres, creyendo que el saco contenía oro, lo abrieron mientras él dormía. El estallido de los vientos los arrojó de nuevo al mar abierto. Y uno se pregunta cuántas veces, en la vida real, hemos estado a centímetros de algo y lo hemos perdido por pura desconfianza. La travesía continuó con una sombra más oscura, la isla de Circe. Una hechicera capaz de convertir marineros en cerdos con un simple gesto. Lo que muchos no mencionan es que Circe solo transformaba a quienes llegaban armados o agresivos. Era una especie de prueba moral, un filtro para distinguir hombres con alma de bestia. Ulises, ayudado por Hermes, resistió la magia. Y en un giro extraño, ambos pasaron un año juntos. Sí, un año entero. Uno de esos lapsos injustificables en los relatos épicos que nos recuerdan que incluso los héroes tienen debilidades. Y quizá el dato más impactante, Penélope, al enterarse años después, jamás lo mencionó. Guardó silencio. Ese silencio vale más que cualquier reproche. Pero lo bueno no duró. Antes de partir, Circe le advirtió que debía descender al inframundo. Nadie vuelve de ahí siendo el mismo. Y de entre todos los rostros que encontró entre las sombras, hubo uno que le desgarró el alma, el de su madre. Sí, su madre, Anticlea, muerta de tristeza porque él nunca regresó de la guerra. Imagina el golpe, luchar por volver a casa y descubrir que el camino de vuelta ya mató a quienes más te amaban. Ese fue el punto de quiebre emocional de Ulises, el momento en que la aventura dejó de ser gloria y pasó a ser penitencia. Después llegó el episodio más famoso y más malinterpretado de todos. Las sirenas no eran mujeres pez cantando baladas dulces. Su canto era una revelación perfecta, una verdad absoluta adaptada al corazón de quien escucha. A Ulises le prometieron conocimiento total, y él quería escucharlo. Por eso se hizo atar al mástil, con la orden de no soltarlo bajo ningún concepto. Lo más curioso, sus hombres, con los oídos tapados, jamás escucharon lo que él oyó. Ulises cargó solo con ese secreto. Muchos estudiosos creen que lo que las sirenas le dijeron lo acompañó todo el viaje y marcó las decisiones más oscuras que tomó después. Superó a Escila y Caribdis, dos monstruos que eran, básicamente, elegir entre que te devoren o que te trague un remolino. Y llegó, por fin, a la isla de Helios. Y allí ocurrió la ruina final. Sus hombres hambrientos mataron el ganado sagrado del dios. Ulises lo había prohibido, pero ya no tenía autoridad emocional sobre ellos. El castigo de Helios fue brutal. Una tormenta que destrozó el barco y mató a todos, excepto a Ulises. La soledad se volvió su compañera obligada. Lo que siguió fue un desierto de años, atrapado en la isla de Calipso, una ninfa inmortal que lo amó de manera obsesiva. 7 años allí. 7. Y algo todavía más devastador. Cuando Hermes llegó para liberarlo, Calipso le ofreció la inmortalidad si se quedaba con ella. Y Ulises dijo que no prefirió envejecer, morir, sufrir, con tal de volver a Penélope. Si había un rasgo verdaderamente heroico en él, era ese. Finalmente, tras noches infinitas remando en una pobre balsa, después de naufragar de nuevo, después de dormir como mendigo en la arena de los feacios, quienes, dato curioso, lo ayudaron solo porque los dioses habían decretado que su historia debía terminar, Ulises volvió a Ítaca. No como rey resplandeciente, sino como un anciano disfrazado, con la espalda encorvada y el orgullo en ruinas. La escena de su regreso es de las más íntimas jamás escritas, el reencuentro con su perro Argos. Habían pasado 20 años. Argos, ya viejo, lleno de pulgas, abandonado, apenas levantó la cabeza al escuchar su voz. Lo reconoció. Movió la cola por última vez y murió.
Es un detalle breve en la Odisea, casi escondido, pero resume toda la tragedia del viaje. Regresar es ganar, pero también perder todo lo que el tiempo ya devoró. Luego vino la masacre de los pretendientes. Y finalmente Penélope, la mujer que había tejido y destejido durante décadas, retrasando a todos los hombres que intentaban ocupar el lugar de su marido. Cuando Ulises, disfrazado, narró certezas que sólo él podía saber, ella dudó. No quería creer. Lo puso a prueba. Y él la superó con un detalle precioso: la descripción de su cama. Una cama construida alrededor de un olivo vivo, un símbolo de que su matrimonio estaba enraizado a la tierra misma. Solo entonces ella lloró, y él lloró. Y el mundo pareció detenerse un instante. Pero aquí llega el giro final que casi nadie recuerda. El viaje no terminó allí. Un profeta le advirtió que aún debía emprender una última travesía, lejos del mar, hasta encontrar a alguien que jamás hubiera visto un remo. Solo entonces la maldición de Poseidón se rompería. Así que Ulises, cansado, envejecido, volvió a caminar, volvió a perderse, volvió a buscar su destino incluso cuando ya nadie lo esperaba. Y se dice que cumplió la profecía, y que solo entonces pudo morir en paz. Quizá por eso su historia ha sobrevivido más que muchas guerras y reyes reales. Porque Ulises encarna algo que todos conocemos demasiado bien. Ese viaje interminable entre quienes fuimos, quienes queremos ser, y lo que perdemos por el camino. Un hombre que ganó una guerra, pero pagó su victoria con 20 años de tormento. Un héroe cuya mayor arma no fue la fuerza, sino la inteligencia, y cuyo mayor enemigo no fueron monstruos, sino sus propios errores. Y ahora, mientras el eco de su nombre vuelve a apagarse entre las olas, solo queda una idea clara. Todos somos un poco Ulises. Todos luchamos contra vientos que no controlamos. Todos resistimos cantos que nos prometen atajos. Todos buscamos un hogar que quizá ya no exista, tal como lo recordamos. Por eso su viaje sigue vivo, latiendo, respirando, inspirando. Si quieres que más historias como esta resurjan del fondo del tiempo, acompáñame en la próxima travesía, porque mientras sigamos contando, Ulises jamás dejará de navegar.